Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? Después de un buen tiempecito, aquí les traigo el segundo capítulo de Sanguinius en Danmachi. No soy dueño de Varanver ni Danmachi. Lo único que me pertenece es el fanfic, que solo verán en este canal. Sin nada más que agregar, comencemos. El sol de la mañana acariciaba mi espalda mientras fregaba el suelo del patio trasero con movimientos metódicos, casi rituales. El agua fría en mis manos, el olor a jabón simple, el roce de la escoba contra las piedras gastadas, todo era tangible, real. Ya no eran sensaciones filtradas por la memoria de un guerrero celestial, sino experiencias directas de Dante Greenville, huérfano de 16 años con edad legal de 10. Un cuerpo adolescente, frágil si lo comparaba con la fortaleza de Sanguinius, pero mío. Por primera vez en las semanas que llevaba en el orfanato de María Martel, había dormido sin que las pesadillas o los ecos de la batalla del templo desgarraran mi mente. Había un silencio interno nuevo, un espacio de paz precaria pero auténtica. A mi alrededor, los otros 3 huérfanos asignados a la limpieza matutina: Leo, un niño flaco y callado; Anya, una niña de trenzas rebeldes que siempre observaba todo con ojos curiosos; y el pequeño Ben, que no superaba los 8 años. Trabajaban con la desgana propia de un día cualquiera. El murmullo lejano de la ciudad de horario era la banda sonora constante de nuestras vidas. Hasta que, de pronto, dejó de serlo. No fue un sonido lo que me alertó primero. Fue una vibración en el aire, una presión sutil contra mis sentidos que no pertenecía a este cuerpo, pero que mi alma antigua reconoció al instante: el olor metálico del peligro inminente, la perturbación en la corriente del mundo. Me detuve en seco, la escoba inmóvil en mis manos. Mi mirada se perdió, enfocándose en nada y en todo a la vez, escaneando el entorno más allá de los muros de piedra. Dante, la voz de Leo, titubeante, me sacó del trance superficial. Los 3 me miraban, confundidos por mi súbita rigidez. No había tiempo para explicaciones. La sensación se intensificó, transformándose en un hormigueo eléctrico en la base de mi cráneo. Era el mismo presentimiento que había tenido antes de cargar contra las líneas de demonios en los desfiladeros de Cygnus Prime. Pero aquí no había alas de luz, ni armadura dorada. Solo un delantal de lino y un corazón que empezaba a latir con fuerza marcial. Volvamos al orfanato. Rápido dije, y mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos. No era el tono de un adolescente asustado, sino la orden concisa de un comandante. Anya abrió la boca para preguntar, pero en ese momento, el suelo tembló. Fue leve, apenas un estremecimiento que hizo bailar el agua en el cubo, pero fue inequívoco. El golpe rítmico y pesado de algo enorme acercándose a toda velocidad. Los gritos, antes un rumor distante, se hicieron cercanos, agudos, teñidos de pánico genuino. Ahora mis compañeros lo oyeron. El color desapareció de sus rostros. Dentro. Ahora insistí, empujándolos suavemente pero con firmeza hacia la puerta trasera de madera. Corrimos. Los pies descalzos de Ben chapoteaban en los charcos. Estábamos a metros de la seguridad relativa del edificio principal cuando la puerta se abrió de golpe. María Martel apareció en el umbral, su rostro normalmente sereno estaba pálido, sus ojos, llenos de una preocupación feroz y maternal. «Niños, por aquí. Depri». Su grito se truncó, ahogado por un estruendo que hizo temblar los cimientos. De la estrecha callejuela que desembocaba frente a nuestro patio, emergió la pesadilla. Era un colmillo feroz, un boartiger de las profundidades superiores del laberinto. Su tamaño duplicaba el de un caballo de guerra, su pelaje erizado como púas de hierro negro, y sus ojos diminutos ardían con una furia ciega y atrapada. Babeaba espuma sanguinolenta, y un surco de destrucción marcaba su paso desde el Coliseo. Detrás de él, a cierta distancia, 2 aventureros jadeantes intentaban ganarle terreno, sus rostros descompuestos por la frustración y el miedo. La bestia no los veía. Su mirada, cargada de una inteligencia primitiva y enfurecida, se clavó en el grupo compacto que éramos nosotros, en la puerta abierta que prometía más espacio confinado para su furia. Gruñó, un sonido que resonó en mis huesos, y cargó. No era un ataque dirigido, era un torrente de carne, músculo y destrucción que se abalanzaba directamente hacia el corazón del orfanato. María gritó, una súplica desgarradora para que entráramos. Los niños se aferraban a sus ropas, paralizados. Mi mente, por un instante, se dividió. Refugiarse dentro. Es lo lógico. Es lo que haría cualquier civil. Es lo que este cuerpo débil debería hacer.
Pero el guerrero dentro de mí, el que había defendido palacios contra hordas infinitas, el que había honrado a su padre y a sus hermanos como a Rogaldorn. Sosteniendo las puertas contra una marea imposible, calculó las probabilidades en una fracción de segundo. Esa puerta de madera no sería más que astillas. Las paredes de piedra, un refugio temporal antes de convertirse en una tumba. El monstruo los destrozaría a todos en su encierro. No lo pensé. No hubo una decisión consciente. Solo un imperativo más antiguo que este mundo: proteger. Me giré, dejando atrás la seguridad, dejando atrás a María y a los niños. Me planté entre ellos y la carga del Boar Tiger. El aire olía a tierra revuelta, a bestia y a miedo. Mis manos estaban vacías. Una oleada de frustración absoluta, de ira sagrada por la impotencia, me inundó. ¿Esto es todo? Después de todo, terminaré aplastado por una bestia en un callejón, sin haber vivido siquiera. No. Algo en mi interior, algo que había dormitado como un sol bajo cenizas, respondió a esa ira, a esa necesidad desesperada. No fue un llamado. Fue un estallido. Una chispa del poder que una vez fue un océano o un minúsculo, ínfimo vestigio psíquico de Sanguinius brotó del núcleo de mi ser juvenil. No fluyó a través de canales de gloria, sino a través de venas humanas, crudas y sin refinar. Mi brazo derecho se alzó en un movimiento que no era mío, y sin embargo, lo era en cada átomo de memoria muscular. No era el lanzamiento torpe de un niño. Era la postura perfecta, el giro del torso, la extensión del brazo que había ejecutado 10.000 veces en campos de batalla celestiales. Un gesto grabado a fuego en el alma. Y ante mi asombro y el de todos los presentes, el aire frente a mi mano se desgarró con un sonido como de cristal resonante. De la nada, de la pura voluntad y el recuerdo de poder, se materializó un destello de luz dorada que se alargó, solidificó y tomó forma. Una lanza. No era la manifestación gloriosa y radiante de antaño. Era más tenue, como un eco, pero sólida, real, y mortalmente hermosa. Su astil era liso y dorado, y su punta, una hoja alargada y perfecta que parecía beber la luz del sol menguante. El tiempo se detuvo. Vi el reflejo dorado en las pupilas dilatadas de Anya. Escuché el jadeo ahogado de María. Y luego, mi brazo, guiado por el instinto de 1000 guerras, se adelantó. La lanza dorada partió como un rayo silencioso. No hubo un sonido de despegue, solo un silbido sutil que cortó el aire cargado de polvo. Voló en una línea recta y perfecta, una línea de pura intención. Impacto. No en el lomo blindado, no en los flancos. Se clavó justo entre esos ojos diminutos y furiosos, en el punto exacto donde el hueso del cráneo era más delgado. La punta penetró con un crunch seco y definitivo. El gruñido de la bestia se convirtió en un chillido agónico que se apagó al instante. Su enorme masa, impulsada por su propia carga, siguió avanzando por inercia unos metros más antes de desplomarse como una montaña derrumbada, levantando una nube de polvo que nos envolvió a todos. El estruendo de su caída fue atronador. Luego, un silencio absoluto, roto solo por los jadeos lejanos de los aventureros que llegaban, deteniéndose en seco para contemplar la escena con incredulidad. El monstruo no sangró. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, disolviéndose en motas de luz púrpura y negra que se evaporaron en el aire, dejando solo un cristal del tamaño de un puño, de un color violeta intenso, sobre las piedras del patio. Y allí, a unos pasos del cristal, clavada en el suelo con una vibración casi musical, estaba la lanza. La adrenalina abandonó mi cuerpo, dejándome tembloroso y vacío. Caminé hacia ella, mis pasos inestables. El polvo se asentaba a mi alrededor. Me agaché, mis dedos cerrándose alrededor del astil. Era cálida. No con el calor del sol, sino con un calor interno, familiar, como el latido de un corazón antiguo. Al levantarla, un conocimiento, un reconocimiento que trascendía la vista, inundó cada fibra de mi ser. No necesité examinar los delicados grabados que apenas se vislumbraban en el metal dorado, ni la forma exacta de la empuñadura que se ajustaba a mi palma como si nunca se hubiera separado de ella. Un nombre, un susurro de lealtad a través de los eones, surgió en mis labios. Telesto. La lanza de Telesto. La compañera de la espada en Carmine. Las armas gemelas que habían brillado junto a las alas blancas de Sanguinius, que habían atravesado el corazón de demonios y defendido las puertas del Palacio Imperial. Aquí estaba, no como una reliquia de un museo, sino como una extensión de mi voluntad, respondiendo al grito de auxilio de mi nueva vida. El aire aún olía a polvo levantado y a la electricidad estática de un poder que no debería existir aquí.
En mis manos, el peso familiar de Telesto era un latido silencioso, un eco de 1000 batallas libradas bajo cielos diferentes. La lanza dorada, con su filo que parecía tallado en luz solidificada, no tenía ni un rastro de sangre del monstruo evaporado. Solo la tibieza de un recuerdo reavivado. Un silencio denso, roto solo por la respiración entrecortada de los niños y el susurro lejano de la ciudad en alerta, se apoderó del patio. Luego, un grito ahogado. Dante. María Martel corrió hacia mí, sus ojos, siempre tan llenos de una bondad cansada, ahora desorbitados por un terror que se mezclaba con una incredulidad absoluta. Los otros 3 huérfanos Leo, el más pequeño, Anya, la siempre curiosa, y el taciturno Kael se aferraban a sus faldas, mirándome como si de repente me hubiera transformado en una de las criaturas del laberinto. ¿Qué fue eso? Logró articular María, su voz temblorosa. Su mirada iba de la lanza en mis manos al cristal púrpura que brillaba con una luz opaca en el suelo empedrado. No supe qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que había sentido el llamado de una parte de mí que creía muerta y enterrada, y que había respondido con el instinto grabado a fuego en un alma milenaria? El cuerpo de 16 años, legalmente de 10, temblaba no de miedo, sino de la descarga adrenalínica y del esfuerzo psíquico. Un sudor frío recorría mi espalda. Había sido un destello, un espasmo de poder que brotó de un pozo que pensaba seco. No era la fuerza arrasadora de Sanguinius, el primarca. Era algo, menor, domesticado por esta carne juvenil, pero innegablemente real. No lo sé, mentí, y la verdad de esas palabras me sorprendió. No sabía cómo lo había hecho, solo que la necesidad había gritado y algo dentro había respondido. Solo, supe que tenía que detenerlo. Los 2 aventureros que perseguían al jabalí irrumpieron entonces en el callejón, jadeantes y con las armas en alto. Se detuvieron en seco, sus miradas expertas escaneando la escena, el cristal de la bestia, la ausencia de daños estructurales, y a mí, un adolescente flaco con ropas sencillas de orfanato. Sosteniendo una lanza de una belleza y factura que no cuadraba con nada de este distrito. ¿Tú lo mataste?, preguntó uno, un hombre fornido con una hacha. Su tono era de pura incredulidad. Asentí lentamente, bajando la punta de Telesto hacia el suelo. El gesto era instintivo, un movimiento de no amenaza. La lanza pareció entender, su brillo dorado atenuándose ligeramente. Fue un reflejo, añadí, buscando una explicación que sonara plausible en este mundo de familias y dioses. El otro aventurero, más joven, silbó bajito y se acercó al cristal, recogiéndolo. Un reflejo con una lanza divina, murmuró, y sus ojos se clavaron en mí con una intensidad nueva. ¿De qué familia eres, chico? ¿Quién es tu dios? La pregunta me golpeó como un mazazo. La familia. El lazo que otorgaba poder, propósito, identidad en horario. Yo no tenía ninguna. Era un ángel caído en un sistema de dioses juguetones. No tengo familia, dije, y la simpleza de la declaración sonó como un desafío en el aire quieto. Los aventureros intercambiaron una mirada cargada de significado. El hombre fornido se rascó la barbilla. Eso complica las cosas. Un talento innato así, sin falna, dejó la frase en el aire, pero su significado era claro, era anómalo, peligrosamente interesante. María Martel se interpuso entonces, recuperando algo de su habitual firmeza maternal, aunque su rostro aún estaba pálido. Dante es uno de mis niños. Lo que pasó aquí fue un accidente, un milagro en un momento de necesidad. No es más que un huérfano. Sus palabras, destinadas a protegerme, también me definían, me encasillaban. Un huérfano. No un guerrero. No un remanente de una cruzada olvidada. Y, sin embargo, Telesto pesaba en mi mano, real y tangible, desmintiendo esa etiqueta con su mera existencia. Los aventureros, tras un último vistazo receloso a la lanza y a mí, se marcharon, llevándose el cristal y una historia que sin duda comenzaría a circular por las tabernas de horario antes del anochecer. El peligro inmediato había pasado, pero algo más sutil y complejo había tomado su lugar. De vuelta en el orfanato, la atmósfera había cambiado. Las miradas de los otros niños ya no eran solo de curiosidad o de la indiferencia habitual hacia el recién llegado callado. Ahora había asombro, un poco de miedo, y en algunos, como en los ojos brillantes de Leo, una admiración incipiente. Anya no paraba de hacerme preguntas a media voz que yo eludía con monosílabos. Kael simplemente me observaba desde un rincón, su silencio más elocuente que cualquier interrogatorio. María me llamó a su pequeño despacho, una habitación atestada de papeles y con el olor a tinta y pan viejo. No me regañó. No me pidió explicaciones que supiera que no podría dar.
me miró con esos ojos que habían visto llegar y partir a decenas de almas perdidas. Esa lanza, Dante dijo por fin, su voz suave pero firme. No es un juguete. Es algo mayor que tú. Mayor que este lugar. Lo sé, respondí, y fue la verdad más sincera que había pronunciado en este mundo. Lo que hiciste hoy, salvaste a todos. Y te lo agradezco con todo mi corazón. Pero hizo una pausa, buscando las palabras. Ese poder atrae atención. Y en Horario, la atención no siempre es buena. Los dioses tienen hambre de rarezas, de potencial. Y los hombres, de poder. Asentí. Lo entendía mejor que nadie. Había vivido en una corte de seres que podrían llamarse dioses, y conocía el peso de sus miradas, el peligro de sus favores. ¿Qué debo hacer?, pregunté, no al ángel Sanguinius, sino al huérfano Dante Greenville. María suspiró, una mezcla de cansancio y preocupación. Por ahora, nada. Guarda esa lanza. No la muestres. Lo de hoy, fue un caos, la gente verá lo que quiera ver. Pero, Dante me miró directamente, esto no puede ser un secreto para siempre. Ese poder es parte de ti, como lo son tus manos o tu mirada. Negarlo, podría ser más peligroso que usarlo. Sus palabras resonaron en el silencio del despacho. Tenía razón. No podía enterrar de nuevo a Telesto, ni el instinto que la había convocado. El mandato de mi padre no era solo vivir, sino vivir con propósito. Y hoy, por un destello, había vislumbrado cuál podría ser ese propósito en este mundo. Esa noche, las pesadillas no regresaron. En su lugar, tuve un sueño vívido, no de batallas pasadas, sino de un camino futuro. Soñé que caminaba no por los pasillos de mármol del Imperium, sino por las calles adoquinadas de Horario. Telesto no era un peso en mi mano, sino una extensión natural de mi brazo. Y frente a mí, no había hordas de demonios, sino las sombras profundas del laberinto, un abismo que llamaba con un susurro familiar. Al despertar, el primer rayo del sol entraba por la ventana del dormitorio común. Miré mis manos, las mismas que ayer habían sostenido un saco de harina y que, horas después, habían materializado una lanza legendaria. No había añoranza en mi corazón, ni miedo. Solo una certeza serena, recién nacida. La batalla, efectivamente, siempre encontraba al guerrero. Y ahora, este guerrero no solo estaba listo para encontrarla. Tenía, por primera vez desde que llegó a este mundo, un arma con la cual luchar.